Eh, a nombre de la Asociación Peruana de Neuropsicología y del comité organizador de las actividades científicas, les damos la bienvenida a todos. Hoy tenemos la presencia de la doctora Sheila Castro, quien gentilmente cede parte de su tiempo del domingo para compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. La doctora Castro va a desarrollar hoy día el tema de prevención y enfermedad de Alzheimer. La doctora Sheila Castro es médico graduada en la Universidad Mayor de San Marcos, es neuróloga, es médico por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, neuróloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con epidemiología, maestría en epidemiología clínica por la Universidad Cayetano Heredia, por la Atlantic Fellow for Equality in Brain Health, Global Health Institute, University of California, San Francisco, Memory and Engine Center. Es neuróloga especialista del Departamento de Neurología de la Conducta del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y es investigadora del Centro Básico. Además, es editora en jefe de la revista de neuropsiquiatría que tiene tantos años entre nosotros, ¿no? Entonces, sin más, dejamos en uso de la palabra a la doctora Sheila Castro. Adelante. Buenas tardes con todos y muchas gracias por la presentación. Sin más demoras, vamos a pasar a compartir la pantalla. Ok. ¿Se ve y se me oye? Todo muy ¿Se ve bien. la pantalla? Sí, perfecto. Ok, bueno. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Peruana de Neuropsicología por la invitación y además saludar esta iniciativa de poner a disposición de las personas este tipo de charlas. También saludar a todos los que están presentes y sobre todo porque vamos a tratar de nutrirnos un poquito más sobre la enfermedad de Alzheimer, sobre todo cómo prevenirla, y así también vamos a mejorar nuestra reserva cognitiva. Pues bien, lo primero que tenemos que saber es un poquito sobre la enfermedad de Alzheimer respecto a su epidemiología. Creo que es por muchos conocido que es la causa más frecuente de demencia y que representa cerca del 60-80% de todas las causas de demencia. Aquí solo para recordarles que cuando hablamos de demencia es más un estadio, es decir, la persona que va a padecer demencia va a tener alteraciones en sus funciones cerebrales superiores, como la memoria, el lenguaje, la praxia, también puede tener alteraciones en la nocia, en la función visoespacial, en las funciones ejecutivas. Además, puede haber alteraciones como, por ejemplo, en el comportamiento, en las emociones y en algunos casos también síntomas motores. Sin embargo, la causa de todo lo que acabamos de describir va a ser múltiple. Y como hablábamos, la causa más frecuente es el Alzheimer, pero no la única dentro de las causas neurodegenerativas, sino también tenemos otras como la demencia frontotemporal o la enfermedad de Parkinson, o de causas secundarias como alteraciones o por daño vascular, alteraciones metabólicas por hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12, o también infecciones, como es el caso de la sífilis, neurosífilis o infecciones por VIH. Pues bien, la prevalencia de la demencia se dice que se va a incrementar, ¿no?, en los siguientes años, de tal manera que actualmente se tiene cerca de 50 millones de personas afectadas de demencia y que esta cifra se va a triplicar. Aquí podemos ver un gráfico en el que se ha dividido en dos, sobre todo aquellos países con ingresos económicos bajos o medios, que se encuentran en naranja, y en celeste se encuentran aquellos países con ingresos económicos altos. Pues bien, en la parte inferior podemos ver los años, ¿no? Actualmente más o menos nos encontraremos por aquí, y como vemos, para el 2050 estas cifras, ¿no?, como decíamos, se van a incrementar, pero sobre todo, ¿dónde? En los países como el nuestro, ¿no?, en países con ingresos económicos bajos o medios.
¿Qué sabemos sobre la prevalencia de la demencia en Latinoamérica? Este es un estudio y en verdad los estudios de prevalencia, aparte de que son muy costosos y difíciles de hacer, tienen algunas limitaciones, como por ejemplo, qué criterios se están empleando, en qué zonas se están realizando, ¿no? Y para el 2013, ¿no? Como pueden ver, comparado con otros países, incluido África, ¿no? eh, países también con ingresos económicos altos como Estados Unidos, pues América Latina era la zona donde la prevalencia de demencia era mayor, con cerca del 8.5%. Posteriormente, en el año 2018, se realiza otro estudio donde, como pueden ver, esta prevalencia se incrementa mucho más, en un 11%. Ya viendo un poco más específico en los diferentes países de nuestra región, pues podemos ver que esta cifra puede variar, ¿no? En algunas ciudades de Brasil, por ejemplo, en el 2005 encontraron prevalencias tan bajas como el 2%, o como es el caso de Venezuela, donde esta prevalencia puede ser mucho mayor a la reportada para toda Latinoamérica, con un 13%. En Perú tenemos un par de estudios sobre prevalencia, realizado uno de ellos en el 2008, donde pues podemos ver que está cerca entre el 7 al 8.5%, ¿no? Bien, lo siguiente que tenemos que saber es tener claro qué es la enfermedad de Alzheimer. Y años atrás se decía que la enfermedad de Alzheimer pues era una entidad clínico-patológica, es decir, que era muy importante los síntomas que presentaba la persona y luego hacer el correlato patológico, que como ustedes saben muchas veces es post-mortem, y que en países como el nuestro pues no hacemos estudios de este tipo. Sin embargo, hace unos años este concepto clínico-patológico cambió y se considera actualmente a la enfermedad de Alzheimer como una condición neurobiológica. ¿Qué quiere decir? Que simplemente si nosotros logramos evidenciar, ¿no?, estas dos proteínas, el beta-amiloide y la proteína tau hiperfosforilada, ya podríamos hablar de enfermedad de Alzheimer. Esta acumulación, hasta los estudios actuales, se dice que lo primero que se va acumulando es el beta-amiloide, y esta acumulación puede ser muchos años antes, incluso se considera 20 años antes de los primeros síntomas, ¿no? Luego se va acumulando también la proteína tau, y si yo con exámenes puedo identificar que una persona tiene acúmulo de beta-amiloide y tau, puede ser por PET o puede ser dosando en el hidrocefalorraquídeo, entonces yo podría decir que esta persona, a pesar de que no tiene síntomas, tiene una enfermedad de Alzheimer preclínica, ¿ok? Eso es quizás algo que tiene que quedarnos claro, ¿no? Que es una condición neurobiológica y que basta con identificar estas dos proteínas, aún no existan los síntomas, entonces hablaremos de una enfermedad de Alzheimer preclínica. Aquí, pues como habíamos comentado, no hay síntomas. Posteriormente, ¿no?, pasados, como les decía, aproximadamente 20 años, pues podemos hablar de un deterioro cognitivo leve en la enfermedad de Alzheimer. Igual recordarles que hay deterioros cognitivos leves de otras causas, ¿no? Aquí ya empiezan los primeros síntomas. Cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, y sobre todo el deterioro cognitivo leve, amnésico, ¿qué quiere decir? Que el principal dominio comprometido va a ser la memoria, ¿no? Empiezan las personas a olvidarse más frecuentemente sus cosas, o simplemente empiezan a repetir lo mismo, ¿no? Pero a pesar de estos primeros síntomas, también pueden haber síntomas neuropsicológicos desde un inicio. Las personas son funcionales, que quiere decir que continúan realizando todas sus actividades del día a día. Posteriormente, ya vamos a entrar en el estadio de demencia, ¿ok? Y en el estadio de demencia lo vamos a dividir en tres, y el primer estadio sería la demencia por enfermedad de Alzheimer leve, donde ya van a presentarse otros síntomas adicionales al compromiso de memoria, quizás disfunción ejecutiva, quizás dificultades para nombrar los objetos, ¿no?, entre otros, y que ya va a empezar
a interferir con el día a día, ¿no? Por ejemplo, si tiene que ir a comprar, ¿no? De repente antes decía, no, pero yo me voy al mercado y solo compro todas las cosas para la semana y lo tengo en mi cabeza, ¿no? Pero ahora no. De repente va al mercado, necesita una lista y muchas veces, a veces los pacientes me dicen, ¿no? Voy con mi lista y no sé dónde la puse la lista, ¿no? O tengo dificultades con el manejo del dinero, a veces o dejo mis cosas donde la casera o simplemente me olvido el vuelto. Algunos me devuelven, algunos no. O llevo tanta cantidad de dinero al mercado o a hacer alguna otra compra, al comprar ropa, y cuando regreso no entiendo por qué me falta más dinero. No sé si se me ha caído o no recogí el vuelto, etc., ¿no? Entonces ya empieza, como les decía, a alterarse las actividades de la vida diaria. Aquí ya va a haber, como les decía, alteraciones de la funcionalidad y pasaremos a un estadio de demencia por enfermedad de Alzheimer moderada. Aquí los síntomas se acentúan mucho más, pueden haber, por ejemplo, alteraciones en la orientación, ¿no? Empiezan, y a veces incluso justifican, no, es que yo ya como no trabajo, ya no llevo la cuenta de los días, o el mes, o el año, ¿no? O también tienen dificultades para hacer cálculos y dicen, ah, fui a visitar a mi hijo, ¿no? Como me decía una paciente, a Chile hace más o menos un mes. Y la hija me decía, no doctora, eso fue hace 6 meses, ¿no? Entonces tienen dificultades también para calcular los tiempos. Y el compromiso de las actividades de la vida diaria pues son mucho más marcados, ¿no? Si es ama de casa, empiezan, por ejemplo, a dejar la cocina prendida, queman las cosas, eh, o si son, por ejemplo, también el caso de una secretaria, ¿no? Que no sabe dónde deja los documentos, empieza a tener dificultades en el trabajo, esto le genera mucho más estrés, etcétera, de tal manera que ya no puede seguir con estas labores, ¿no? Y en un estadio ya de demencia por enfermedad de Alzheimer severa, pues se van a perder prácticamente las capacidades de las funciones básicas. Cuando hablamos de funciones básicas, nos referimos al poder bañarse, hacerse el aseo personal, a hacer sus necesidades sin ayuda, de hacerse la higiene, eh, o también es importante en estos casos valorar si está comiendo solo o no está comiendo solo. A veces comen solo un poco, pero incluso pueden llegar en estadios muy severos a olvidar cómo deglutir los alimentos, cómo masticarlos, están postrados, no controlan los esfínteres, ¿no? Empiezan a usar el pañal, entre otras. De tal manera, pues, que les decía que estos síntomas, ¿no? Van a interferir con las actividades básicas de la vida diaria. Por otro lado, aquí hacemos referencia a los síntomas cognitivos, pero les decía que en la enfermedad de Alzheimer también es bastante frecuente ver los síntomas neuropsicológicos, o también conocidos como neuropsiquiátricos, donde el paciente puede presentar desde apatía, depresión, agitación, irritabilidad, puede haber comportamientos motores aberrantes, caminan sin un rumbo o sin un objetivo. Puede también darse el caso en que empiecen a creer que alguien los vigila, que les quiere hacer daño, o ven personas, animales, etc., ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el problema? Yo lo llamo problema porque el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer probable lo realizamos prácticamente en estadios de demencia. Raras veces hemos tenido oportunidades, sobre todo en nuestro país, de hacer diagnósticos un poco más prematuros, como un deterioro cognitivo leve en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Quizá llegamos al diagnóstico de deterioro cognitivo leve, pero no estamos seguros si está en el contexto de la enfermedad de Alzheimer o no. ¿Por qué? Porque pues no tenemos muchos recursos como para poder identificar a estas dos proteínas, el amiloide y el tau. Por lo tanto, no podemos decir que ese deterioro cognitivo leve sea exactamente por enfermedad de Alzheimer. Bien, entonces, realizado el diagnóstico, los tratamientos que tenemos disponibles, ¿no? Los dividimos en dos, el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Dentro de los tratamientos farmacológicos tenemos algunos medicamentos que pueden ayudar en los estadios leves a moderados como en los moderados a severos.
Sin embargo, ninguno de ellos, ¿no?, puede modificar el curso de la enfermedad. Ustedes dirán, no, pero actualmente hay algunos medicamentos de ese tipo. Sí, efectivamente, y por ejemplo, los medicamentos aprobados, pues no se pueden emplear en estadios moderados y severos, pero sí se pueden emplear en estadios leves, y tanto el deterioro cognitivo leve como en la demencia por enfermedad de Alzheimer leve. Sin embargo, como les decía, si no tenemos la certeza de que nos encontramos en este estadio, no podemos emplearlo. Y por otro lado, es que son de alto costo y no están disponibles, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer ante eso, ¿no? Las investigaciones han visto que existen estrategias de prevención, sobre todo. Prevención se puede realizar en todos los estadios, pero sobre todo están tratando de orientarlos a estos estadios iniciales en la enfermedad de Alzheimer preclínica, como en el deterioro cognitivo leve. ¿Ok? Pues bien, pero también esta estrategia de prevención debe incluir, y digo debe, ¿no?, a individuos cognitivamente sanos, que estén en riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer, es decir, que tengan algunos factores de riesgo. Es por eso que la prevención, cuando hablamos de prevención, van de la mano con los factores de riesgo de una determinada entidad. Y está considerada, ¿no?, como una de las mejores estrategias para reducir la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Pues bien, ahora vamos a entrar un poco más ya en el tema sobre la prevención, y aquí les muestro un gráfico en los que podemos dividir la prevención en tres. Una prevención primaria, donde el objetivo es identificar los factores de riesgo y, por lo tanto, una vez identificados, tratar de actuar en ellos para poder reducir o por lo menos hacer que se retrase el desarrollo de la enfermedad, en este caso la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y también hablamos de una prevención secundaria, ¿no?, ya cuando se presentan los primeros síntomas, es decir, la enfermedad de Alzheimer preclínica, ¿no?, y que nuestro objetivo sería tratar de hacer una detección precoz, ¿no?, de identificar estas proteínas o no, fortalecer las estrategias de prevención en estos pacientes, ¿no? Porque también sabemos que pueden haber personas que tienen acumulación de amiloide y que nunca desarrollan ningún síntoma, ¿no? Y ya en la prevención terciaria es cuando ya se presentan los síntomas, y de igual manera se puede trabajar en tratar de identificar los casos de manera oportuna, ¿no? Y se pueden también continuar las estrategias de la prevención primaria, a pesar de que ya se han desarrollado los síntomas, y podría contribuir a una mejor calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque intenta frenar la progresión de la enfermedad, ¿no es cierto? Y porque podría modular el riesgo de un individuo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Vamos a ver más adelante que reconocidos tenemos 12 factores, y no es lo mismo que una persona tenga 2 factores de riesgo a que tenga 8 factores de riesgo, ¿no? Siempre la evaluación es individual. Bien, ya hablando de los factores de riesgo en demencia, y le pongo guión enfermedad de Alzheimer porque es la causa más frecuente de demencia, y porque la mayoría de los estudios están realizados en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Diremos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad poligénica. ¿Qué significa? Que no existe un solo factor que va a contribuir al desarrollo de esta enfermedad, sino, como pueden ver, pues hay factores ambientales, pero también factores genéticos que pueden influir. Dentro de los factores de riesgo, vamos a hablar, similar a lo que hablamos, por ejemplo, en una enfermedad cerebrovascular, en factores de riesgo no modificables y en factores de riesgo modificables. Respecto a los no modificables, la edad, ¿no?, es de lejos quizás uno de los factores más importantes que contribuye al desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Si la persona tiene 80 años, cerca del 50% de las personas desarrollan esta enfermedad. Por otro lado, el factor genético, ¿no?, como un factor de susceptibilidad. ¿Qué significa? Que no todos los que tengan el alelo del ApoE4
van a desarrollar la enfermedad, ¿no? Sino que tienen cerca, dependiendo, si tienen uno o tienen dos, pueden tener hasta 12 veces mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Algunos también consideran al sexo femenino como otro factor de riesgo, algunos no, por eso es que no lo he considerado. Y dentro de los factores modificables, que son en los que debemos trabajar en la prevención, les comentaba que nosotros tenemos identificado con un sustento científico 12 entidades, ¿no? Y como pueden apreciar, tenemos algunas de ellas que forman parte del síndrome metabólico, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, el sedentarismo, consumo de alcohol, consumo de cigarrillos, contaminación ambiental, la soledad, la depresión, traumatismo encefalocraniano, tenemos también el bajo grado de instrucción y la hipoacusia. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Vamos a comenzar, bueno, este es un gráfico, perdón, que nos permite ver algo muy importante. Cuando se trabaja en factores de riesgo, no solo se tiene que trabajar entre los 20 o 40 años o después de los 60 años. Se tiene que trabajar incluso antes de los 45 años. Y aquí uno de los factores de riesgo es el bajo grado de instrucción, ¿no? Ahí, por ejemplo, si nosotros comparamos los grados de instrucción de una zona urbana con una zona rural, pues los de la zona rural a veces no todos logran, por ejemplo, terminar la secundaria, ¿no? Y en una edad media, entre los 45 a 65 años, se han visto que estos factores como la hipoacusia, el traumatismo encefalocraniano, la hipertensión, la obesidad o el consumo de alcohol serían factores importantes en esta etapa. También existen otros factores, como ven, en aquellas personas, adultos mayores, mayores de 65 años, ¿no? Depresión, generalmente ya no viven con sus hijos, se les muere la pareja, viven aislados, ahora que nos encontramos en medio de la pandemia y estuvimos un par de años prácticamente aislados, no podíamos salir de casa, sin actividad física, ¿no? Lima, con gran contaminación ambiental, diabetes y cigarrillos, ¿no? Entonces, esos son los factores en resumen. ¿Y qué pasa? Simplemente que este estudio inicialmente fue realizado en países europeos y americanos, y vieron que al tratar de trabajar en estos factores de riesgo, se podía modificar el curso de la enfermedad más o menos en un 40%. Entonces dijeron, a ver, veamos esto mismo en países de ingresos económicos bajos y medios. Y en Latinoamérica se hizo este estudio similar a lo que había descrito, y como pueden ver que el factor de bajo grado de instrucción, por ejemplo, representa el 11%, ¿no? Justo de lo que estábamos hablando. Los otros factores también contribuyen, ¿no? Por ejemplo, hipoacusia, hipertensión, obesidad, ¿no? Y todo lo demás. Sin embargo, el potencial de poder modificar estos factores y de cierta manera prevenir la enfermedad de Alzheimer ya no era 40%, sino era de cerca de un 56%. ¿Ok? Entonces de aquí la importancia de poder trabajar en estos factores de riesgo para prevenir en general las demencias. Aquí este es un cuadrito que he querido mostrarles para que ustedes vean, por ejemplo, la hipoacusia, ¿no? Que simplemente mejorando la audición de las personas, colocando un dispositivo para que puedan escuchar, pues se puede disminuir hasta en 2 veces la posibilidad de que esta persona padezca demencia. Igual algo similar pasa con los traumatismos encefalocranianos, con la depresión, la soledad, que también tiene 1.6 veces mayor posibilidad, ¿no? Si una persona no tiene muchas actividades sociales, se aísla mucho, no sale, etcétera. Entonces, pues pueden ver que estos riesgos, ¿no? Todos los que hemos listado tienen más la posibilidad de duplicar por una vez estos factores, ¿no? Pues bien, aquí los hemos dividido estos factores de riesgo en 3 grupos, ¿no? Los primeros, que incluyen diabetes, presión alta, obesidad, consumo de cigarrillos, traumatismo encefalocraniano y contaminación ambiental.
además de sedentarismo, depresión y alcoholismo, se dice que van a interactuar en los aspectos neuropatológicos de la enfermedad. ¿Okay? O sea, es decir, en la acumulación del amiloide y el tau. Mientras que el sedentarismo, depresión, alcoholismo, hipoacusia, el aislamiento de la soledad y el bajo grado de instrucción actuarían sobre la reserva cognitiva que tienen las personas, ¿no? Y todo ello, pues, va al final a concluir en una demencia. Ahora vamos a hablar de estos factores de riesgo, y para comenzar, aquí he agrupado de cierta manera estos factores que los conocemos en general como parte del síndrome metabólico, ¿no? Tenemos la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, y aquí no lo he colocado porque no hay suficientes estudios para decir que sí, efectivamente es un factor de riesgo, pero algunos estudios por ejemplo, identifican a la dislipidemia como otro factor, ¿no? Aquí, ¿cuál es el objetivo en el caso de la presión alta? Por ejemplo, pues tratar de mantener presiones arteriales actualmente menores a 130, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque se ha relacionado mucho con el desarrollo tanto de la enfermedad de Alzheimer, pero también de otros tipos de demencias, como la demencia vascular, ¿no? Generaría, ahí ven, una disminución del volumen cerebral y aumento de estas hiperseñales, ¿no?, que se ven en la resonancia magnética por daño vascular. En el caso de la diabetes, pues ven igual, ¿no? Dependiendo de los estudios, pueden incrementarse los riesgos hasta en 2 veces, y depende del tiempo que la persona tenga la diabetes, ¿no? Y si lo tiene controlado, no lo tiene controlado, etc. El patrón de actividad física, ustedes saben que eso cambia con la edad, ¿no? Si ya estamos hablando de adultos mayores, mayores de 65 años, generalmente ellos prácticamente no hacen actividad física, algunos salen a caminar, algunos no, algunos tienen artritis, artrosis, que también van a limitar el hecho de hacer ejercicios, ¿no? Pero también hablando, ¿no?, de los adultos entre los 30, 40 años, en este caso ya no son las otras enfermedades que limitan el hecho de hacer actividad física, sino muchas veces por el trabajo, pues lamentablemente no disponen de un tiempo para realizar actividad física, y aparte que tampoco son conscientes de que el realizar actividad física los podría beneficiar. Pues bien, ¿cuál es la recomendación? Uno, pues el control farmacológico de la presión alta y la diabetes, tratar de hablar con nuestros pacientes y tratar de revocar estos conceptos cerrados que se tiene de que existe la presión arterial emotiva o la diabetes mellitus emotiva, y por lo tanto solo toman la pastilla si se les sube la presión o se les sube el azúcar, ¿no? Eso no existe, en verdad. Orientar que tienen que seguir un control con un cardiólogo, con un endocrinólogo, con un médico internista, un geriatra, qué sé yo, de tal manera que se eviten no tener controlado estos factores, ¿no? Les decía, pues, el objetivo es tratar de mantener presiones menores de 130 milímetros de mercurio, y en cuanto al azúcar, es decir, la glicemia, es tratar de mantener valores por debajo de 110, que es nuestro parámetro de referencia, y además evitar, ¿no?, que existan altibajos respecto a los valores de glicemia, o sea, tratar de que no solo haya periodos de hipoglicemia o hiperglicemia, ¿no? Por otro lado, también comentarles respecto a medicamentos que se emplean como el ácido acetil salicílico, más conocida como la aspirina o las estatinas, ¿no? En sí no tienen un efecto de prevención en el deterioro cognitivo o en la demencia. Sin embargo, es ampliamente conocido que el consumo de estos medicamentos, ¿no?, en pacientes con factores de riesgo cardiovascular puede prevenir enfermedad cerebrovascular, puede prevenir infartos cardíacos. Entonces depende de cada paciente su uso, ¿no? Por otro lado, se habla mucho de una intervención nutricional. La intervención nutricional, incluso hay dietas específicas para la hipertensión arterial, ¿no? Pero también hay dietas específicas
estudiadas en pacientes con deterioro cognitivo, con demencia. Y una de ellas es la dieta mediterránea y otra es la dieta MIND, que fue modificada de un tipo de dieta de la hipertensión arterial. ¿En qué consiste, en resumen, esta dieta? Es sobre todo el consumo de carnes blancas, ¿sí? Pescado, pollo, ¿no? El consumo de cereales, de granos, de legumbres, el consumo de frutas, ¿no? Y el consumo, por ejemplo, de aceite de oliva, ¿no? Respecto a las frutas y las verduras, ¿cuál es la recomendación? Es que por lo menos se debería consumir entre frutas y verduras 5 porciones al día. Entonces, cuando los pacientes me dicen, doctora, ¿puedo tomar vitamina también? Le digo, mejor compre frutas, porque ahí va a encontrar las vitaminas y debe consumir por lo menos 5 porciones entre frutas y verduras al día. Por otro lado, ¿qué sabemos del consumo de azúcar? Pues la recomendación es que sea menor de 6 cucharaditas al día. Si se tomaron la Coca-Cola personal, ya estamos duplicando los valores de azúcar de consumo al día. ¿Qué sabemos de la sal? Pues la recomendación es consumir menos de 1 cucharadita de sal al día, que representaría menos de 4 gramos de sal al día. Y hablando de las vitaminas, si una persona se realizó sus estudios, su dosaje de vitamina B12, de ácido fólico, etc., y están normales, no necesita ningún suplemento vitamínico, ¿ok? Por lo tanto, no está recomendado dar multivitamínicos a diestra y siniestra, ¿no? Sin ninguna evidencia de alguna deficiencia. Respecto al sedentarismo, como habíamos hablado, ¿no? El ejercicio de por sí está recomendado. ¿Hay alguna especificación al respecto? Sí. Lo que recomiendan es un ejercicio aeróbico sostenido y continuo. Dice, por lo menos al realizar la actividad física, la persona debe sentir que ha sudado, ¿no? Existen muchas actividades físicas, una de ellas son los aeróbicos, y como vamos a ver más adelante, realizarlo de manera conjunta, porque ese es otro factor de riesgo, es decir, si estoy además haciendo ejercicios, pero además lo hago en grupo, es mejor, ¿no? Puede ser natación, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la edad, dependiendo de dónde se encuentra. El bailar también es una actividad física. Si ya lamentablemente con el paso de los años se ha perdido la movilidad, caminar es un ejercicio físico, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Se recomienda por lo menos entre 30 a 60 minutos por día de actividad física. Pasando a hablar sobre el traumatismo encefalocraneano. Aquí, independientemente si este es leve o severo, se considera un factor de riesgo. También es independiente si este traumatismo es con pérdida o con pérdida de conciencia, ¿no? Y obviamente hay mayor riesgo si la persona tuvo 3 traumatismos encefalocraneanos comparado con 1, ¿no? Entonces también el número es importante para considerar en el factor de riesgo. ¿Cómo es que actúa? Actúa sobre todo en la formación de la hiperfosforilación de la proteína tau, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les muestro una imagen que está en la corteza temporal medial, en la corteza entorrinal, de una persona que no tuvo ningún traumatismo encefalocraneano, ¿no? Pero que podemos ver aquí algunos ovillos neurofibrilares escasos. Aquí también otra lámina de otra persona, también de 59 años, que tuvo un traumatismo encefalocraneano a los 17 años. Y ustedes pueden ver que tiene, ¿no? Sus ovillos neurofibrilares. Y la tercera imagen es de un traumatismo encefalocraneano grave, cuando la persona tuvo 5 años y de igual manera se comporta como un factor de riesgo, independientemente de la edad en la que se produce el traumatismo encefalocraneano. Aquí este factor de riesgo se considera no solo para la enfermedad de Alzheimer, sino también para la encefalopatía traumática crónica. Nosotros casi no realizamos este tipo de diagnóstico, pero quizás estamos no diagnosticándoles aún habiendo casos, ¿no? Las causas de estos traumatismos encefalocranianos creo que
todos estamos familiarizados, todos los días vemos accidentes de tránsito en las noticias, también pueden ser por otro tipo de accidentes o incluso deportes, ¿no? En la encefalopatía traumática crónica, por ejemplo, fue diagnosticada después de analizar cerebros de deportistas que practicaban el box, ¿no? Pues bien, la recomendación acá, por ejemplo, en Lima, ¿no? Que donde hay accidentes de tránsito seguido, pues es el empleo del cinturón, ¿no? No solo del conductor, sino de todas las personas que están en el auto. En la bicicleta igual, ¿no? Los protectores, tanto el casco, etcétera, y de tal manera que también valorar en los adultos mayores el riesgo de caída. Cuando escucho a los geriatras siempre hablan de la fragilidad, ¿no? Entonces, que lo consideran como un síndrome. Entonces, tenemos que ir evaluando qué tanto los adultos mayores tienen riesgo de caídas, por ejemplo, ¿no? Y también actuar a ese nivel. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre el otro factor de riesgo conocido como la contaminación del ambiente. Se dice que altos niveles de dióxido de nitrógeno por encima de mayor a 41.5 microgramos, pues estarían asociados a la acumulación también del beta-amiloide y el daño cerebrovascular. Esto sobre todo en ciudades urbanas, en relación con fábricas y todo. Pero si nosotros extrapolamos todos estos factores a zonas rurales de nuestro Perú, también el hecho de cocinar a leña puede ser también otro factor, ¿no? Y lo que produce, pues, es mayor compromiso de memoria con atrofia cerebral, y si bien es cierto, poco podemos hacer sobre cómo manejar este factor de riesgo, pero sí es responsabilidad de nuestras autoridades establecer leyes que, por ejemplo, regulen la calidad del aire, ¿no? Bien, relacionado con esto, el consumo de cigarrillos, ¿no? Es bien conocido que el tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades como el cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, incluso la muerte, ¿no? Pero no solo el factor de riesgo lo tiene, y ustedes lo saben, aquellas personas que fuman, sino también los fumadores pasivos, es decir, aquellas personas que están alrededor de la persona que fuma. Y se dice que estas personas representan cerca del 35% en adultos, pero también un 40% de los niños, ¿no? Esto que genera, ¿no? El consumo de los cigarrillos, es decir, el humo, ¿no? Genera un estrés oxidativo cerebral, y lo que también va a influir en la patología, es decir, en la acumulación del beta-amiloide y el tau en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Estas son imágenes que muestran, por ejemplo, las placas de amiloide de una persona fumadora, ¿no? Versus una persona que nunca fumó, ¿no? Y pueden ver pues definitivamente que aquellas personas que fuman tienen mayor acúmulo de beta-amiloide. La recomendación es tratar de disminuir primero, porque no es tan sencillo para aquellas personas que fuman, detener su consumo, ¿no? Lo ideal es detener el consumo de cigarrillos, ¿no? Pero para ello existen programas, nuestros amigos los psiquiatras tienen, nuestros amigos los psicólogos también nos ayudan con técnicas de mejoramiento conductual. El apoyo familiar es importante y dependiendo de cada caso se pueden utilizar incluso fármacos, ¿no? De manera similar, tenemos también como otro factor de riesgo el consumo de alcohol. ¿Qué cantidad? Es lo primero que siempre me preguntan, y por eso es que he tratado de ser lo más específica posible. Los primeros estudios nos hablaban de consumir más de 21 unidades de alcohol por semana, que representa cerca de 168 gramos. Entonces yo dije, ¿cuánto es una unidad? Entonces representa una unidad 8 gramos de alcohol. Tratando de hacer equivalencias en vasos y copas, se dice que un vaso de cerveza tiene más o menos 10 gramos de alcohol y una copa de vino tendría una cantidad similar, ¿no? Por lo tanto, más o menos hacemos referencia entre 16 a 17 vasos de cerveza por semana como factor de riesgo. Bueno, sin embargo,
los estudios dijeron, bueno, ¿será esta la cantidad? ¿No? Y trataron de ver también consumos moderados, ya no 21 unidades, sino 14 unidades, entre 21 y 14 unidades. Y también se encontró que es factor de riesgo, y ustedes pueden ver que este estudio, por ejemplo, muestra la posibilidad que una persona que consume estas cantidades de alcohol tiene 3 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad, igual con alteraciones a nivel de los hipocampos, ¿no? Como se puede apreciar en las resonancias magnéticas. La recomendación, pues, tener un consumo moderado, así lo vamos a llamar, de alcohol, o a los que ya consumen, ¿no? Cantidades excesivas de alcohol, pues disminuir y en lo posible, ¿no? No consumir el alcohol, ¿no? Porque si bien es cierto, no solo una consecuencia va a ser el deterioro cognitivo, ya nosotros conocemos de los otros factores que genera o las otras consecuencias que genera el consumo de alcohol o cigarrillos, ¿no? El apoyo familiar es importante, igual la terapia cognitivo-conductual y fármacos dependiendo de en qué momento se encuentra, ¿no? Si ya está en un grado de adicción a sustancias tóxicas o no. Bien. Ahora vamos a hablar ya de los siguientes factores de riesgo, sobre todo en relación al estado de ánimo. Depresión, por ejemplo, les decía, ¿no? En el adulto mayor es un factor de riesgo bastante importante. Sin embargo, hay estudios, y quizás ustedes han escuchado, que la depresión podría ya ser parte de la enfermedad de Alzheimer, es decir, un síntoma psicológico conductual, formar parte de la enfermedad y no ser un factor de riesgo. Bueno, los estudios aún discrepan entre ellos, ¿no? Pero sí se ha visto que las personas o los adultos mayores que, por ejemplo, pierden a sus parejas, ¿no? Luego son más susceptibles de desarrollar la enfermedad dentro de los 5 años siguientes. Entonces, se preguntaban si el empleo de antidepresivos disminuía el riesgo de demencia. Y efectivamente, los estudios observaron que sí, pero en algunos, como les decía, era algo controversial porque pareciera que ya eran parte de los primeros síntomas de la enfermedad. Bien, de la mano a la depresión tenemos este otro factor de riesgo que es la soledad o el aislamiento. Y aquí hablábamos igual de que a cierta edad una persona puede perder, si es casada, a su pareja, ¿no? Y esto generar, ¿no? Porque ya no viven los hijos con ella o con él, entonces muchas veces se quedan solos, no quieren salir, no tienen amigos, o no, simplemente no quieren visitar, ¿no? A nadie, y peor ahora en medio de la pandemia, ¿no? Entonces su contacto social es escaso, bastante reducido, y puede ser por largos periodos para ser considerado como factor de riesgo, ¿no? Entonces, la recomendación es que necesitamos que, independientemente de la edad, se tiene que mantener un vínculo social a lo largo de toda la vida, ¿no? Muchas veces he escuchado y dicen, no, pero así hemos festejado el cumpleaños de, no sé, de mi hermana, y la abuelita, no, la abuelita la dejamos en su cuarto porque se aburre, ¿no? Y no debe ser así, o sea, todos deben ser partícipes de la reunión, ¿no? O la otra excusa era, no, pero por la pandemia, pues ahora tenemos otros medios, ¿no? Que nos permiten realizar y mantenernos en contacto por videollamadas, llamadas telefónicas. Lo otro es, por ejemplo, adultos mayores en las zonas rurales de nuestra región, o a veces los hijos que viven en Lima se traen a sus padres y aquí como que se sienten... no tienen una actividad que realizar, ¿no? Y a veces le dicen, no, pero tú ya has trabajado, ya nosotros vamos a trabajar ahora, y están sentaditos en el mueble y no hacen nada. Entonces eso no debería ser, ¿no? Si este adulto mayor quiere trabajar, que trabaje, obviamente teniendo los cuidados para su edad. Por ejemplo, aquí veíamos la imagen de un adulto mayor, ¿no? Que continúa vendiendo sus cositas en el mercado, ¿no? Si lo puede hacer, bien. ¿Le hace daño? No, ¿no es cierto? Y decíamos que también hay, o existen, por ejemplo, algunas municipalidades tienen programas para adulto mayor, que es una alternativa también de mantener el vínculo social. Por lo tanto, pues
vínculo social tiene que involucrar no solo a los hijos, sino también a la comunidad. Otro factor bastante importante es la hipoacusia, ¿sí? Yo creo que no hemos hecho un estudio, pero por lo menos a la consulta, el 50% de los adultos mayores tienen este problema de hipoacusia. Y no es identificado. Y estudios en otros países han visto, ¿no?, que casi el 80% de las personas que no escuchan bien viven en países como el nuestro, ¿no? Y que esta hipoacusia aumenta a mayor edad, así como la demencia, ¿no? Así como la demencia, a los mayores de 60 años, por ejemplo, pueden tener en más de un 25% una hipoacusia severa. Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente lo que se ha observado es que estas personas tendrían una disminución del volumen en el lóbulo temporal, producto de una disminución de estimulación cognitiva. Entonces aquí tenemos algunas imágenes, ¿no?, que han tratado de mapear el volumen cerebral, y son las zonas que se marcan con azul más intenso, son las zonas más comprometidas en personas con hipoacusia, ¿no? Y esa también es otra de las razones por las que luego se pierde el vínculo social, ¿no? Como no escuchan, ya se aíslan mucho más, por ejemplo, ¿no? Pues bien, ¿qué recomendaciones? La recomendación es sencilla. ¿Se puede mejorar? Obviamente que sí. Ir a un otorrino, el otorrino le realizará todos sus estudios, ¿no? Identificará si su hipoacusia se beneficia o no se beneficia de utilizar un dispositivo auditivo, ¿no? También verificar si hay otras entidades como las otitis, que también son causas, esto, incluso en niños muchas veces dicen, bueno, ya no, dejan de lado cosas que a futuro van a generar hipoacusia. Lo otro son los fármacos ototóxicos que se tienen que vigilar, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Otras causas en las que tenemos que trabajar también es aquellas personas que trabajan expuestos a unos ruidos, ¿no? Que también pueden contribuir, además de los traumatismos encefalocranianos, en la hipoacusia, ¿no? Bien, y finalmente vamos a hablar sobre el bajo nivel educativo. Les decía, ¿no?, revisando algo de estadísticas, que por ejemplo, en Ayacucho, para el 2008, había un 11% de personas que eran iletradas, ¿no? Y miren, el 32% tenía primaria y el 38% secundaria, ¿no? Estas cifras para el 2019 aumentan un poco, sobre todo los que tienen secundaria aumentan un poquito, pero si las comparamos con Lima, una zona urbana, pues tampoco pasa el 50% que las personas tengan, es mejor, de hecho, un 49%, pero no superamos siquiera el 50% de la población con secundaria completa. Entonces, este factor de riesgo es de vital importancia en nuestra población, ¿no? Se dice que la capacidad cognitiva generalmente aumenta con la educación, pero la educación o estimulación cognitiva, sobre todo en los primeros años de vida, el aprender varios idiomas, el estar involucrado en varias actividades, ¿no? A veces pueden ser también, por ejemplo, el ajedrez, otras actividades que demandan una estimulación cognitiva. Pero también han visto que en los adultos mayores que leen, juegan, apuestan, también tuvieron menor riesgo de demencia versus aquellas personas que no hacían este tipo de actividades. Eso que les decía está en relación a la reserva cognitiva, ¿no? La reserva cognitiva se nutre no solo de estilos de vida saludable, del soporte social o de mantenerse cognitivamente activo, sino también un factor importante es el nivel educativo en etapas tempranas de la vida, ¿no? Entonces, la recomendación es mantenerse activos, ¿no? Cuando ya se ha adquirido una determinada edad, ¿no? La estimulación cognitiva diaria, pero sobre todo priorizar la educación, ¿no? Las personas por lo menos deberían tener secundaria completa como mínimo, y eso es algo en lo que nuestras autoridades tendrían que trabajar. En sí todos, ¿no? Es tarea de todos trabajar en estos factores de riesgo. Cuando se habla de entrenamiento cognitivo, como vamos a ver más adelante,
en la siguiente lámina, existen unas herramientas actuales, unos dispositivos, ¿no?, que están diseñados para este tipo de ejercicios cognitivos, ¿no? Y se dice que deberían practicar por lo menos 4 horas semanales. Aquí esta lámina es para hablar sobre las intervenciones multidominio. Nosotros hemos hablado por separado de los factores de riesgo, de estos 12 factores de riesgo, pero también existen intervenciones que han tratado de agrupar ciertos factores y trabajar en ellos, ¿no? Uno de los estudios más importantes es el estudio Finger, que inicialmente se llevó a cabo en Finlandia y estaba compuesto por 4 intervenciones. Dentro de las primeras intervenciones era el control de los factores de riesgo cardiovascular. El otro pilar importante es la actividad física, habíamos hablado sobre todo del ejercicio aeróbico, estimulación cognitiva y nutrición. Aquí estos fueron considerados los 4 pilares de este estudio importante que les decía que se llama Finger, y que demostró que era útil. ¿Qué personas incluían en este estudio? Incluían a aquellos adultos mayores con riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. A un grupo que hicieron, pues establecieron estas 4 pautas, ¿no?, y los supervisaban de que cumplan, y les hicieron un seguimiento. Los compararon con otro grupo de adultos mayores en las mismas condiciones, es decir, con riesgo de desarrollar demencia, pero simplemente a ese grupo les dijeron, ¿sabe qué? Tiene que cuidarse, tiene que controlar su enfermedad, tiene que hacer ejercicio, tiene que comer saludable, pero no actuaron en ello, solamente les dieron las recomendaciones, mientras que en el primer grupo eran supervisados de que la presión esté controlada, que el azúcar esté controlada, que realicen la actividad física 30 minutos al día, que realicen su estimulación cognitiva por lo menos 4 horas a la semana, que su dieta sea la dieta MIND que habíamos hablado, ¿no? Entonces, ¿qué observaron? Que sí influía en la prevención de la enfermedad del Alzheimer. Pero además observaron que había un quinto pilar, que se llama la socialización. Es decir, que realizar estas actividades aisladas casi no modificaba mucho. Pero si, por ejemplo, la actividad física se realizaba en grupos de 10, era mucho mejor que hacerlo solo, ¿sí? Entonces, estos ahora son considerados los 5 pilares de una intervención multidominio en la prevención de la demencia. Este estudio, que inicialmente se comenzó en Finlandia, también se realizó en Norteamérica y se está llevando a cabo en Latinoamérica, que encontró cambios en la función ejecutiva y la velocidad de información. Ellos concluyen que puede mejorar o por lo menos mantener el funcionamiento cognitivo en personas entre los 60 y 77 años en una población con riesgo de demencia, ¿no? Y les decía pues que ahora se está llevando a cabo en Latinoamérica. Estos son los 12 países que están en desarrollo con este ensayo clínico, y Perú también participa de esta intervención multidominio que aparentemente tiene buenos resultados. Ya veremos los resultados más adelante de este estudio en nuestra población. Y bien, esos son los 12 factores de riesgo reconocidos. Sin embargo, existen otros que le voy a poner así como potenciales factores de riesgo en demencia o enfermedad de Alzheimer, como por ejemplo el apnea obstructiva del sueño, las horas de sueño. Y aquí algunos quizás se queden sorprendidos, pero todavía está en estudio, no es considerado factor ya específico, pero se ha visto que los que duermen 6 o menos horas, o más de 8 horas u 8 horas, también estas horas de sueño influirían sobre la función cognitiva porque va a generar mayor acúmulo de amiloide. Les decía que son potenciales factores de riesgo. ¿Por qué? Porque todavía los estudios son controversiales. Algunos dicen sí, es factor de riesgo, otros dicen no, no es factor de riesgo, posiblemente, no sabemos, dependiendo de los estudios, se sumarán a nuestra lista de 12 factores de riesgo o no. Pues bien, aquí creo que no salió, pero este otro asterisco era también para considerar como otro potencial factor de riesgo el COVID-19. Se ha visto y hay estudios que se están llevando a cabo que en los que padecen el COVID-19
tienen como secuelas alteraciones en la memoria, alteraciones en la función ejecutiva, ¿no? Entonces, no sabemos qué tanto también pueda contribuir al desarrollo de demencia o enfermedad de Alzheimer. Y ya para terminar y como conclusiones, diremos que la modificación de los factores de riesgo pues puede prevenirse entre un 40-56% y sobre todo 56% en países como el nuestro, ¿no? Se debe mantenerse uno cognitiva, física y socialmente activo, tratando si que se presenta o ya se le ha diagnosticado una enfermedad, controlar los factores de riesgo cardiovascular, porque aparentemente son los factores claves para la prevención de demencia y o enfermedad de Alzheimer, ¿no? Esta prevención no comienza cuando ya estamos en el estadio de demencia. Como ustedes han visto, comienza desde etapas muy tempranas y se debe mantener a lo largo de toda la vida. Las medidas, como han visto, el manejo de estos factores de riesgo está en nuestras manos. Y todos debemos tratar de involucrarnos, ¿no? Porque muchas veces he escuchado decir, no, pero la charla solo da para los cuidadores. No, o sea, esto y sobre todo los factores de riesgo lo deben conocer todos en todas las etapas de la vida. Bueno, gracias. Si tienen alguna pregunta, aquí les dejo mi email si gustan hacer alguna consulta al respecto. Gracias. Muchas gracias, Sheila, definitivamente. Un resumen, ¿sí? Muy concentrado de información, actualizado y muy didáctico también. Tenemos la opción ahora de levantar la mano, como lo está haciendo nuestro socio José Rodríguez, que en un momento va a participar. Y también les invitamos a poder dejar algunas de sus consultas o comentarios a través del chat si es que no pueden activar el audio. ¿Sí? Adelante, licenciado Rodríguez. Doctora Sheila, muy buenas tardes. Felicidades por su excelente exposición. Mi pregunta, ¿sí me escucha? Sí, claro que sí, Sí, licenciado. gracias. Mi pregunta, doctorita, es me trae a pensar, por ejemplo, en el caso de los pacientes que han sufrido un traumatismo cráneoencefálico, se entiende de que realmente las características de este traumatismo cráneoencefálico severo, por ejemplo, va a conllevar pues a un gran deterioro cognitivo, ¿no? Deficiencias en todas las funciones cognitivas, ¿no? Dependiendo de la severidad del traumatismo craneoencefálico. Pero la pregunta es la siguiente, digamos, supongamos que una persona ha sufrido un traumatismo craneoencefálico en este momento, ¿en qué tiempo, no, se pueden presentar, digamos, un cuadro demencial o todas las características de una demencia tipo Alzheimer, por ejemplo? O sea, me refiero el tiempo, a unos meses después del traumatismo, un par de años, no lo sé, ¿no? Entonces yo quisiera saber más o menos el tiempo en la cual ya uno, teniendo el antecedente de este traumatismo craneoencefálico, hay que esperar realmente que la persona ya empiece a presentar pues un deterioro muy específico, ¿no? Gracias. Gracias por la pregunta. El tiempo en verdad es una variable difícil de medir en este tipo de factor de riesgo, ¿no? Pero como les mostré en una lámina, el traumatismo encefalocraniano se pudo haber producido a los 5 años, tan temprano como 5 años, o tan reciente como hace 10 años, ¿no? Depende también del número de traumatismos encefalocranianos, depende también de la intensidad, ha sido leve, moderado, severo, etcétera, ¿no? Lo que sí se ha visto es que definitivamente van a jugar también van a jugar otros factores de riesgo un papel importante, ¿no? Porque sí, podría haber tenido el traumatismo encefalocraniano, por ejemplo, hemos tenido y hemos escuchado en consulta del maltrato a las mujeres de parte de sus parejas, ¿no? Y muchas veces decían, ¿no? Me pegaba tanto que ahora, a mi papá le pegaba tanto a mi mamá que probablemente es una de las causas y a veces ni cuenta o caso hacíamos al respecto, ¿no? Entonces, así como tener un tiempo exacto en qué tiempo se puede desarrollar los primeros síntomas o ya
expresarse como una demencia con todas sus características es un poco difícil de medir, ¿no? Pero sí se han visto casos desde traumatismos incluso producidos a los 5 años como factor de riesgo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud o comentario? Este es el momento para hacerlo. Qué importante haber mencionado dentro de la exposición el enfoque de curso de vida, ¿no? Ver a la demencia en toda edad, ¿no? Porque teníamos probablemente años atrás mucho más fuerte la idea de solo adultos o incluso el término de demencia senil, que es algo que debemos ya ir erradicando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna inquietud? Aquí tenemos una participación por el chat. Nos dice Hernán Bernedo, ¿se ha calculado la incidencia o incremento del diagnóstico de EA por efectos de pandemia, ¿no? Bueno, los estudios están en proceso. Sí hay varios estudios que están viendo que el SARS-CoV-2, ¿no? El virus que produce la COVID-19, sí interactúa con algunos de los procesos fisiopatológicos de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, así como tener un estudio ya en curso y decir qué porcentaje, ¿no? O qué incidencia va a incrementar casos de enfermedad de Alzheimer, no los tenemos, ¿no? No los tenemos. Y quizás es una de las cosas que es difícil de poder tratar justamente porque por estos diversos factores que se tienen, ¿no? Entonces, como son diversos factores, no tratando de actuar solo en una parte de la fisiopatología, pues lamentablemente no se ha logrado tener un fármaco eficaz hasta el momento, ¿no? Sí, sí, es muy Sí, cierto. yo, si me permiten, Adelante, por favor. yo quería expresar realmente mi satisfacción porque se tocara un aspecto muy importante que tiene que ver con la prevención, ¿no? Justamente en uno de los datos que nos brindaba la doctora Castro, veíamos la progresión de este problema, ¿no? Y más aún en países que tienen, pues, ingresos menores, ¿no? Nosotros también en algunos estudios que hemos hecho en el Instituto de Salud Mental, veíamos que sí, había, por ejemplo, una relación entre un posible caso de demencia identificado tanto con deterioro cognitivo como con deterioro funcional, que es mayor en personas que tienen menor nivel educativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto en verdad yo la escuchaba y también pensaba, como Loida lo vio, no solamente en el curso de vida, sino también en un curso de vida saludable, ¿no? Exitoso, ¿no? Que tiene que ver con en lo que en general para cualquier tipo de dificultad que uno pueda encontrar más adelante en el envejecimiento, y pensando que cada vez vivimos más gracias al desarrollo de la ciencia, en envejecer mejor, ¿no? Controlando estos factores que muy claramente los ha definido. Yo creo que ese es un aporte muy importante, ¿no? El incidir en la prevención, porque eso tiene muchas repercusiones con relación a lo que es el impacto, la incidencia, la prevalencia de los problemas de salud que causan más gastos, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, me parece muy importante el haber tocado este aspecto de la prevención, doctora Castro. Más bien, gracias por haber propuesto el tema y bueno, crear este espacio y permitirme compartir con ustedes estos momentos. No, sí, sí, es bilateral el agradecimiento. Muy bien, voy a invitar a nuestra presidenta de la asociación para que pueda hacerle llegar, bueno, virtualmente, el, el certificado de reconocimiento. Doctora Yolanda. Sí, sí.
A nombre de la Asociación Peruana de Neuropsicología, extendemos este certificado de reconocimiento a la doctora Sheila Castro Suárez por su contribución al desarrollo, a la capacitación de nuestros asociados y de los participantes a través del desarrollo de la conferencia Prevención y Enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias, doctora Sheila Castro. Esperamos contar con su contribución más adelante también. Muchas gracias a todos los participantes y los invito un ratito a escuchar a Loida, que tiene anuncios importantes. Sí, bueno, entonces reitero el agradecimiento y la respuesta también a participar con nosotros y que no sea la última. Creo que siempre está mostrando esa amistad hacia la asociación. Paso a comentarles que ya tenemos, incluso creo casi un 100% de nuestro programa final del Congreso, y quería mostrarles, aquí voy a abrir algunas pestañitas, a ver dónde están. Bueno, primero comentarles que el video del Congreso que va a realizarse desde el 27 hasta el 30 de octubre. 27 de octubre, días de Congreso, cursos de Congreso, 4 cursos, y el día 27 y 30, full day definitivamente, con la participación de expositores internacionales y nacionales. Allí pueden observar ustedes algunas de las instituciones también que nos acompañan. Y, perdón, antes que se repita. Y les muestro también nuestro programa. Espérense. La inscripción, el registro es vía online. Tenemos una página web, se las voy a colocar en este momento, ¿sí? También este archivo les voy a compartir por el chat del Zoom, ¿ya? Bien, aquí en ese archivo van a encontrar los datos. Es un congreso virtual vía Zoom, ¿sí? Tendremos también traducción simultánea porque tenemos invitados de habla inglesa, ¿sí? Bueno, tienen el detalle de los ejes temáticos que tratan de englobar a las diferentes poblaciones y aspectos de trabajo de la neuropsicología. El comité organizador, pues parte de los socios de nuestra APN. Aquí tenemos los 4 cursos precongresos, ¿sí? Desde las 2 de la tarde, la duración de 2 horas cada uno de ellos. El doctor Arrey, con bases neuroanatómicas del estrés, el doctor Jorge Eslava, ya amigo también de la asociación, con el tema de los niños de la pandemia. Tenemos la participación de la doctora Mónica Oganes, a quien tengo el gusto de conocer también. Ella es neuropsicóloga escolar y radica en Estados Unidos. Nos presentará el tema de neuropsicología escolar con enfoque a niños bilingües. Y también estará con nosotros el doctor Charles Rodríguez desde México, abordando el tema de neuropsicología de la enfermedad oncológica. Sí, cada uno de estos cursos, para cada uno de ellos se debe matricular de manera independiente, y están entre nuestros conferencistas internacionales también ya un grato amigo de la asociación, el doctor Juan Carlos Arango, también el doctor Jason Brand, Jacob Stern, que creo que ellos se presentan también por sí solos. Hoy día hablábamos justo de reserva cognitiva y creo que Jacob Stern es uno de los representantes. También tenemos el doctor Ted Yud, Jordi Peña Casanova, que participó con nosotros en nuestro primer congreso, Rafael González de Chile, el doctor Cristian Salas también de Chile, la doctora Valeria Busamra de Argentina, ¿sí? Y también nos acompañan con conferencias nacionales
bueno, nuestro socio honorario, el doctor Belisario Sanabria, el doctor Conrado Castro, y también socios José Oré y Marcio Soto. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí un programa preliminar. En web pueden encontrar ya más detalle, ¿sí? El detalle de la inscripción, del registro, ¿sí? La carga de trabajo, si es que tuviesen también la intención, el interés de participar, se puede generar su participación a través de un simposio, ponencias libres, casos clínicos o a través de la presentación de un póster. ¿Sí? Entonces, cualquier información o inquietud, por favor, hacernos llegar. ¿Sí? Les paso entonces por el chat. Aquí está. Este programa, en el programa están los links que ustedes pueden, a los que pueden acceder y presentar trabajos o revisar alguna de la información que ya les he mencionado. Esta es la web. Y bueno, están cordialmente invitados a participar. Sí, bueno. Aquí está la web. Muy bien. También debo de realizar un anuncio, bueno, las dispensas respectivas, porque se tuvo un inconveniente